En esta revisión vamos a hablar sobre las crisis hiperglicémicas. Recuerden las guías de práctica clínica sobre el manejo de la diabetes por la ADA y les dejo literatura donde pueden profundizar el tema. Entonces llamamos crisis hiperglicémicas a dos estados fisiopatológicos. El primero de ellos es la cetoacidosis diabética y el segundo es el estado hiperosmolar hiperglicémico. Sin embargo, vean que en estos dos estados fisiopatológicos se pueden presentar aún con la glicemia normal. Tengan en cuenta que son emergencias que amenazan la vida de los pacientes con diabetes. Usualmente se superponen y hay que realizar el diagnóstico y el manejo temprano para evitar los desenlaces de mortalidad. La cetoacidosis diabética se presenta en aproximadamente 2/3 de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y en 1/3 de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. En menores de 18 años se presenta el diagnóstico inicial de la diabetes mellitus tipo 1. En adolescentes con diagnóstico inicial de diabetes mellitus tipo 2 es la principal causa de mortalidad en menores de 58 años con diabetes tipo 1. Más del 50% de la mortalidad se presenta en niños con diabetes mellitus. Es más frecuente en menores de 45 años que en mayores de 65 años y aproximadamente es causante de 145.000 hospitalizaciones anuales en Estados Unidos. Recuerden que la mortalidad es menor al 1% y puede llegar a ser hasta del 5% cuando hay comorbilidades significativas o cuando hay edad avanzada. En cuanto al estado hiperosmolar hiperglicémico, se presenta igualmente en 2/3 de los pacientes con diabetes tipo 1 y 1/3 de los pacientes con diabetes tipo 2. Es causante de menor del 1% de las admisiones por diabetes mellitus tipo 1, por lo que no es tan frecuente. Es más común en el adulto mayor con comorbilidades subyacentes y es menos frecuente que la cetoacidosis diabética. Sin embargo, vean que la mortalidad es aún mayor que la cetoacidosis diabética y puede ser hasta del 10 al 20%. En general, la fisiopatología se resume a que en ambas, tanto en la cetoacidosis diabética como en el estado hiperosmolar hiperglicémico, existe un déficit de insulina, con un aumento concomitante de hormonas contrarreguladoras. Sin embargo, la diferencia de los dos es que en la cetoacidosis diabética existe un déficit absoluto de insulina y en el estado hiperosmolar hiperglicémico existe un déficit de insulina relativo, no absoluto como en la cetoacidosis diabética. Y en las dos sí existe un aumento de las hormonas contrarreguladoras, principalmente el glucagón, pero también las catecolaminas, el cortisol y la hormona del crecimiento. En cuanto a la fisiopatología de la cetoacidosis diabética, el déficit absoluto de insulina con el aumento de las hormonas contrarreguladoras van a generar dos estados fisiopatológicos. El primero es aumentar las enzimas gluconeogénicas, es decir, inducir a un estado de aumento de la gluconeogénesis, a un aumento de la glucogenólisis y a una disminución en la utilización de glucosa. Todo esto lo que va a generar es aumento de la síntesis de glucosa y disminución de su utilización en los tejidos periféricos y por lo tanto van a generar hiperglicemia. La hiperglicemia a nivel renal va a generar una diuresis osmótica, por lo tanto el paciente se va a deshidratar y va a haber alteraciones electrolíticas. Por otro lado, va a haber un aumento en la sensibilidad a la lipasa y por lo tanto va a aumentar los ácidos grasos libres a nivel hepático y va a haber un aumento de la cetogénesis, es decir, va a haber un aumento de la síntesis de los cuerpos cetónicos y por lo tanto al ser estos ácidos pues va a condicionar a un estado de acidosis metabólica en estos pacientes. Ahora la relación o la diferencia con el estado hiperosmolar hiperglicémico es que la deficiencia no va a ser absoluta sino relativa e igualmente va a haber aumento de las hormonas contrarreguladoras. En este caso va a haber aumento de igualmente las enzimas gluconeogénicas con aumento de la gluconeogénesis, aumento de la glucogenólisis, disminución en la utilización de glucosa y también va a haber hiperglicemia.
Sin embargo, en este caso va a haber una diuresis osmótica más severa, con la deshidratación más severa, más acentuada y alteraciones electrolíticas, y esa deshidratación acentuada va a generar un estado de hiperosmolaridad. Sin embargo, también puede haber una activación de las lipasas sensibles a las hormonas, y por lo tanto puede haber un poco de cetogénesis. Sin embargo, esta es mínima o totalmente ausente. Entonces, la característica entre las dos es que en el estado hiperosmolar hiperglicémico hay hiperglicemia severa, deshidratación severa e hiperosmolaridad. Y en la cetoacidosis diabética va a haber hiperglicemia, deshidratación, pero acidosis metabólica. Les dejo este cuadro resumen de la fisiopatología de ambas entidades para que lo revisen más a fondo. Siempre evalúe los factores precipitantes de la crisis hiperglicémica. Si es que el paciente está debutando con una diabetes mellitus, la que fuere que sea, diabetes tipo 1 o tipo 2. Si es que el paciente con diabetes ya diagnosticada presenta una infección que genere un aumento en el déficit de insulina y en el aumento de las hormonas contrarreguladoras, o si es que el paciente tiene una pobre adherencia al manejo farmacológico o con las insulinas. Pero también evalúe si hay estrés metabólico, como por ejemplo que el paciente esté presentando una cardiopatía isquémica, un ataque cerebrovascular isquémico, o si el paciente se encuentra por un trauma, si es que los glucocorticoides, el exceso de diuréticos, los antipsicóticos atípicos o los beta-2 agonistas están condicionando la hiperglicémica, o si el paciente está consumiendo inhibidores de SGLT2 que pueden inducir a la cetoacidosis diabética euglucémica. En cuanto a la clínica y los criterios diagnósticos, de nuevo, cetoacidosis diabética es un paciente con hiperglicemia, acidosis metabólica con anión GAP aumentado y cetonemia, es decir, aumento de los cuerpos cetónicos en sangre y en orina. Y el estado hiperosmolar hiperglicémico es un paciente con hiperglicemia severa, hiperosmolaridad sérica y deshidratación severa. ¿Por qué signos y síntomas pueden consultar los pacientes con crisis hiperglicémicas? Vean que del 40 al 75% de los pacientes pueden presentarse con náuseas, vómitos y dolor abdominal, por lo que uno de los diagnósticos diferenciales es el dolor agudo de abdomen en urgencias. También, pues, si está deshidratado, el paciente tendrá signos de deshidratación franca y alteración del estado de conciencia en los pacientes con el estado hiperosmolar hiperglicémico. Pero vean todos los signos y síntomas que se pueden encontrar. A nivel central, polidipsia, polifagia, letargia y estupor, es decir, alteración del estado de conciencia. A nivel visual, visión borrosa, el paciente puede consultar también con vértigo. A nivel respiratorio o del aliento puede olerse como un aliento afrutado, a acetonas. A nivel respiratorio se puede evidenciar la hiperventilación para la compensación de la acidosis metabólica en un intento por expulsar dióxido de carbono y así regular la acidosis metabólica. Por lo tanto, se evidencia la respiración de Kussmaul, que es un paciente con polipnea e hiperpnea. A nivel urinario se evidencia la poliuria, la cetonuria y la glucosuria, y a nivel gastrointestinal la náuseas, vómitos y dolor abdominal. Les dejo estos dos artículos de revisión para el que desee profundizar el tema en cuanto a las alteraciones en el contexto ácido-base y en las alteraciones electrolíticas en los pacientes con diabetes mellitus, y este artículo que evalúa la fisiología o el enfoque fisiológico de los diferentes trastornos ácido-base. Recuerda entonces que en el paciente con cetoacidosis diabética se diagnostica la acidosis metabólica a aquel paciente que tenga un pH menor a 7.35
y un bicarbonato sérico menor de 22 milimoles por litro. Sin embargo, recuerde pues evaluar los parámetros de bicarbonato según el valor de referencia del laboratorio de su institución. También recuerde evaluar la respuesta secundaria a la acidosis metabólica con la evaluación del cálculo de la presión arterial de dióxido de carbono. La fórmula será 1.5 por la concentración sérica de bicarbonato más 8 y el resultado de la respuesta compensatoria será entre más 2 y menos 2 de ese rango que le dé. Recuerde que la respuesta secundaria adaptativa se tardará en responder de 12 a 24 horas y es inaceptable que ustedes ante una acidosis metabólica no calculen el anion gap, por lo tanto toda acidosis metabólica se deberá calcular el anion gap. Recuerden calcularlo de la siguiente manera: el sodio menos el cloro más el bicarbonato. También evalúen la osmolaridad sérica calculando 2 por la concentración sérica del sodio sumado a la división entre la glucosa entre 18. También deben corregir el sodio con la siguiente fórmula: sumarán al sodio la multiplicación entre 0.016 por la glucosa plasmática menos 100. Si la glucosa es mayor de 400, en vez de 0.016 van a multiplicarlo por 0.024. Recuerden que el sodio disminuye entre 1.6 a 2.4 miliequivalentes por litro por cada aumento de la concentración de 100 miligramos por decilitro de la glucosa plasmática. Esta es una tablita que les dejo para que igualmente en esta revisión evalúen las causas de anion gap aumentado en los pacientes con acidosis metabólica y pues dentro de las primeras causas es una sobreproducción de ácido, que en los pacientes con cetoacidosis diabética será por el aumento de esa sobreproducción de cuerpos cetónicos que son ácidos, pero también se puede presentar la acidosis metabólica con anion gap elevado en pacientes con cetoacidosis alcohólica. También en pacientes con acidosis láctica, vean que la acidosis láctica se puede dividir en tipo A y tipo B, aquella producida por hipoxia o aquella producida no por hipoxia. Por ejemplo, en los pacientes con hipoxia, por ejemplo, en el choque séptico y cualquier tipo de choque, en la isquemia mesentérica, en la hipoxemia, en el choque hipovolémico, en la intoxicación por monóxido de carbono y en la intoxicación por cianuro. Y aquellas no causadas por hipoxia, por ejemplo en la deficiencia de tiamina, las crisis epilépticas, algunas medicaciones como los inhibidores de la retrotranscriptasa, la metformina, el propofol, la niacina, la isoniazida y el hierro, y algunas intoxicaciones por salicilatos como por ejemplo la aspirina, el etilenglicol, el metanol, el tolueno y el paraldehído. Por lo tanto, pues de nuevo les recuerdo, este artículo de revisión es muy bueno para evaluar las causas de las diferentes acidosis metabólicas y de los diferentes trastornos ácido-base. De nuevo acá este cuadrito para que repasen las causas ahora de acidosis metabólica con anion gap normal. Por lo tanto, todo paciente con sospecha de crisis hiperglicémica que se presente al servicio de urgencias, ustedes deberán tomar cuadro hemático completo, glucosa sérica y hemoglobina glicosilada, gases arteriales, electrolitos, cetonas séricas y acetato en orina, función renal y calculen la tasa de filtración glomerular con un uroanálisis y calculen siempre el anion gap y la osmolaridad sérica y pues el sodio corregido. Entonces, para el diagnóstico y los criterios diagnósticos entre la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglicémico, ustedes deben remitirse a esta tabla para saber cuál es la diferencia y si tiene o no tiene una crisis hiperglicémica el paciente. Entonces, en cuanto a la cetoacidosis diabética, los pacientes deben tener una glicemia mayor de 250 miligramos por decilitro. La cetoacidosis diabética la pueden clasificar y la deben clasificar en leve, moderada y severa. Será leve cuando el pH arterial
se encuentre entre 7.25 a 7.3, cuando el bicarbonato sérico esté entre 15 y 18. En estos casos, pues las cetonas, tanto séricas como urinarias, van a ser positivas. La osmolaridad sérica puede ser variable, el anion gap va a estar aumentado mayor de 10, y en cuanto al estado de conciencia, el paciente estará alerta. Será moderada en este caso con el pH arterial por debajo de 7.25, es decir, entre 7 y 7.24. El bicarbonato sérico será menor, entre 10 y 15. Las cetonas serán positivas, igualmente la osmolaridad sérica puede ser variable y el anion gap estará por encima de 12. Sin embargo, el paciente puede estar alerta o somnoliento y será severa cuando el paciente tenga un pH menor de 7, cuando el bicarbonato sérico sea menor de 10. Vean que igualmente las cetonas están positivas y la osmolaridad puede ser variable y el anion gap estará por encima de 12 y puede haber estupor o coma. Ahora, paciente con estado hiperosmolar hiperglicémico. El diagnóstico es con la glicemia mayor de 600 miligramos por decilitro, con un pH arterial conservado, es decir, no acidótico, mayor de 7.3, con un bicarbonato sérico mayor de 18. Las cetonas urinarias y séricas pueden estar ausentes, es decir, negativas, o no estar aumentadas o con un leve incremento. Y la osmolaridad plasmática o sérica efectiva va a estar por encima de 320 miliosmoles por kilo. El anion gap puede ser variable y el paciente estará estuporoso o comatoso. Por lo tanto, entonces, no se les olvide: cetoacidosis diabética, hiperglicemia por encima de 250 y el estado hiperosmolar por encima de 600 miligramos por decilitro. En la cetoacidosis diabética habrá acidosis metabólica con un pH menor de 7.3, un bicarbonato menor de 18 y el anion gap por encima de 10. Mientras que el paciente con estado hiperosmolar hiperglicémico estará con hiperosmolaridad sérica mayor de 320 miliosmoles por kilo, con un pH mayor de 7.3, un bicarbonato mayor de 18, y en la cetoacidosis la presencia de cetonemia marcada, por ejemplo, el beta-hidroxibutirato sérico mayor de 3 milimoles por litro o las cetonas urinarias con 3 cruces. Sin embargo, en el paciente con estado hiperosmolar hiperglicémico, el beta-hidroxibutirato sérico será menor de 3 milimoles por litro. En el paciente con cetoacidosis diabética estará alerta, somnoliento, estuporoso o comatoso según la severidad. En el paciente con estado hiperosmolar hiperglicémico estará estuporoso o comatoso y habrá deshidratación severa. Ahora, en cuanto al manejo, estas son las metas de tratamiento y esto es lo que usted debe hacer como médico. Primero, corrección del volumen, es decir, corrección del estado de deshidratación. Segundo, administrar la insulina para disminuir el estado de hiperglicemia y el estado cetósico de los pacientes. Tercero, reponer potasio sérico, porque recuerde que aparte de las alteraciones electrolíticas por la diuresis osmótica, por la hiperglicemia, la administración de insulina activa la bomba sodio-potasio ATPasa e ingresa el potasio a nivel intracelular, por lo que va a disminuir el potasio a nivel sanguíneo y va a haber hipocalemia. Cuarto, corrija las otras alteraciones electrolíticas. Corrija si hay hiponatremia o hipernatremia, si hay hipomagnesemia y el fosfato. Corrija el estado ácido-base. ¿Cómo? Pues corrigiendo la deshidratación, corrigiendo la hiperglicemia, disminuyendo las concentraciones de los cuerpos cetónicos y pues en general corrigiendo la crisis hiperglicémica. En casos severos, pues el manejo con bicarbonato estará indicado. Sexto, identifique la causa que condicionó a la crisis hiperglicémica y corrija el precipitante.
Y por último, como manejo médico, pues maneje las comorbilidades. Entonces, antes de iniciar el manejo farmacológico con la insulina y antes del primer bolo de cristaloides, usted debe solicitar función renal, creatinina sérica, BUN, gases arteriales, la glicemia, los electrolitos y medir el gasto urinario. Y una vez iniciado el manejo farmacológico, cada 2 a 4 horas usted monitorizará la función renal, los gases arteriales, la glicemia y los electrolitos y el gasto urinario. Entonces, primero, ¿cómo corregir el volumen en la cetoacidosis diabética? Tenga en cuenta que el déficit aproximado es de 100 a 200 cc por kilo. Sin embargo, con esta fórmula puede calcular el déficit exacto de agua. Tenga en cuenta que debe administrarse los líquidos previo a la administración de la insulina. La solución deberá ser solución salina isotónica al 0.9% entre 500 y 1000 cc hora por las primeras 2 a 4 horas. Es decir, es un manejo agresivo de la deshidratación. A las 2 a las 4 horas usted debe ajustar según el estado hidroelectrolítico. Entonces, si el sodio es normal o hay una hipernatremia, debe cambiar a solución salina al 0.45%, es decir, al medio, y deberá cambiar a 250 a 500 cc hora. Si el paciente presenta hiponatremia, el manejo será con solución salina al 0.9% entre 250 y 500 cc hora. Cuando la glucosa alcanza a bajar por debajo de 200 miligramos por decilitro, usted debe iniciar dextrosa al 5% más solución salina al 0.45% entre 150 a 250 cc hora. Estudios que comparan la utilización de solución salina isotónica y lactato de Ringer evidencian que no hay diferencia en cuanto a la resolución de la cetoacidosis diabética, pero por ejemplo en este estudio se encontró que con el lactato de Ringer se demoró un poco más en resolver la hiperglicemia. Tenga en cuenta en todo paciente en que usted vaya a hacer una carga de cristaloides o un aumento o un manejo agresivo con líquidos, tenga en cuenta que se va a afectar el glicocálix endotelial, es decir, va a alterar esas proteínas, glucoproteínas endoteliales y por lo tanto las proteínas plasmáticas van a difundir debido a que esa pérdida por los líquidos del glicocálix van a aumentar el transporte de las proteínas plasmáticas al espacio intersticial y por lo tanto va a condicionar edema del intersticio. Tenga en cuenta también que una vez usted administre cristaloides isotónicos, aproximadamente a las 3 horas, de 1 a 3 horas, un tercio de los líquidos va a permanecer en el plasma, es decir, que hasta 2/3 de lo que usted administró se va a ir al espacio intersticial. ¿Cómo es la corrección con la insulina? Entonces, después del primer bolo de solución salina isotónica, usted va a volver a solicitar una glicemia y va a iniciar entonces una infusión de insulina cristalina, es decir, insulina regular, con un bolo de 0.1 unidades por kilo seguido de una infusión de 0.1 unidades por kilo hora. Si en la primera hora no disminuye la glicemia más del 10%, debe administrar un bolo de 0.14 unidades por kilo. Cuando la glucosa se encuentre menor de 200, debe disminuir la infusión a 0.02 o 0.05 unidades por kilo hora. Sumado, recuerde también a la infusión con dextrosa al 5%, más los 250 cc de solución salina isotónica o solución salina al 0.45%, como se muestra en las diapositivas anteriores. La otra opción, si usted desea iniciar insulina subcutánea, puede iniciar insulina rápida, Lispro, Aspart, a dosis de 0.1 unidades por kilo cada 2 horas subcutánea. Recuerde mantener la glucosa entre 140 a 200 miligramos por decilitro hasta que se resuelva la cetoacidosis.
¿Cómo va a ser la reposición de potasio? Recuerde mantener el potasio entre 4 y 5 miliequivalentes por litro. Recuerde que se debe solicitar los laboratorios cada 2 horas por las primeras 6 horas y luego cada 4 horas o según el estado clínico del paciente. Si el paciente tiene un potasio mayor de 5, no va a administrar potasio. Si el paciente tiene potasio entre 4 y 5 miliequivalentes por litro, usted va a sumar una ampolla de potasio de Catrol de 20 miliequivalentes por cada litro de solución salina administrada. Si el potasio está entre 3 y 4 miliequivalentes por litro, adicionará 2 ampollas, es decir, 40 miliequivalentes de Catrol por cada litro de solución salina. Ahora, si el paciente tiene un potasio sérico menor de 3 miliequivalentes por litro, usted iniciará una reposición con potasio entre 10 a 20 miliequivalentes hora, hasta que el potasio sea mayor de 3 miliequivalentes por litro. Entonces, en ese caso, repondrá con 2 ampollas, es decir, 40, como en este caso, 40 miliequivalentes por cada litro de solución salina administrada. Según la literatura, la evidencia muestra que no se justifica la administración de bicarbonato para el manejo de la cetoacidosis diabética y por lo tanto no se recomienda. ¿Qué hacer con el fosfato? En pacientes con fosfato menor de 1 miligramo por decilitro y en quienes tienen disfunción sistólica, anemia y depresión respiratoria, se considera la administración de 20 a 30 milimoles de fosfato. Ahora, en cuanto al manejo del estado hiperesmolar hiperglicémico, igualmente hay que corregir la deshidratación administrando 1 litro de solución salina isotónica en la primera hora. Hay algunos clínicos que recomiendan administrar de 2000 hasta 3000 en algunos casos de solución salina y luego se ajusta de 250 a 500 cc cada hora según el estado hidroelectrolítico. Es decir, en cada evaluación usted evalúe cómo están los signos de deshidratación o de congestión y el potasio sérico y el sodio. Luego se ajusta la infusión de solución salina para disminuir de 70 a 100 miligramos por decilitro la glucosa y de 3 a 8 miliosmoles por kilo hora. Se debe cambiar a dextrosa al 5% cuando la glicemia esté por debajo de 300 miligramos por decilitro e igualmente se maneja la infusión a las mismas dosis de la insulina que en la cetoacidosis diabética, es decir, un bolo de 0.1 unidades por kilo y se continúa a 0.1 unidades kilo hora. Y se corrige igualmente el potasio que en la cetoacidosis diabética y en estos casos no hay que administrar fosfato. Este es el algoritmo de la ADA para que ustedes revisen de nuevo todo el manejo de las crisis hiperglicémicas. ¿Cuáles son los criterios de resolución y cuándo decidir que un paciente ya resolvió la crisis hiperglicémica? En la crisis hiperglicémica por la cetoacidosis diabética, cuando el paciente tenga una glicemia por debajo de 200 miligramos por decilitro y cuando el pH esté por encima de 7.3, con un bicarbonato por encima de 15 y con un anion gap por debajo de 12. En el estado hiperosmolar hiperglicémico, cuando la osmolaridad sérica sea por debajo de 320 miliosmoles por kilo y cuando haya recuperación del estado mental. La insulina de mantenimiento, ¿cómo realizarla? Es decir, se debe iniciar el régimen bolo basal a dosis de 0.5 unidades por kilo día a 0.6 unidades por kilo día. Recuerden de nuevo, 50% basal y 50% en preprandiales. El ejemplo, un paciente de 80 kilogramos. La dosis al día será 48 unidades al día, es decir, 0.5 unidades kilo día. El 50%, es decir, 24 unidades, ya sea de las que ustedes elijan, glargina, de temiro, de gludec, se administrará en la mañana o en la noche. Y 8 unidades, es decir, dividida en 3 veces las 24 unidades de Aspar, Glulicina o Lispro, las que ustedes escojan,
en 3 veces al día preprandiales y se debe ajustar del 10 al 15% si no está en metas. Les dejo esta tabla para que evalúen y repasen las complicaciones que pueden presentar los pacientes, como por ejemplo las lesiones cerebrales, la lesión renal aguda, la trombosis de vasos grandes, edema pulmonar, las complicaciones pancreáticas, como por ejemplo la pancreatitis, la prolongación del QT corregido, o la disfunción diastólica o la cardiomiopatía asintomática. Vean que también se puede presentar rabdomiólisis, hipofosfatemia, necrosis intestinal y hemorragias gastrointestinales. Muchas gracias, espero les sirva.